Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Cordial saludo a todos los oyentes. Estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que toca el deporte desde el punto de vista jurídico. Como siempre, nos acompaña Marcelo B. desde Argentina y Rafael Alonso desde La Coruña, en España. Marcelo en Buenos Aires, si no estoy mal, él me corregirá. Y Rafa está en La Coruña, en España, y yo estoy en Bogotá. Seguimos esperando a Alejandra, pero parece que ella tiene más trabajo que nosotros, eso es envidiable, y acá estamos. Yo tenía una editorial, pero hablando antes de empezar, Marcelo creo que la tiene mejor desarrollada, de manera que les doy el paso a mis colegas, a Marcelo y a Rafa, para que comenten sobre temas de actualidad. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Buenos días ya buenas tardes, seguramente para algunos buenos días, para vos buenas tardes, Rafa. Me llamó mucho la atención un tema que es muy reciente, que ha tomado connotación pública, mediática ayer u hoy, sobre el tema de la investigación que viene llevando adelante la Federación Italiana, pero sobre todo me parece que más la comisión investigadora que está a cargo de la Federación Italiana, y seguramente el fisco también muy interesado, por el tema del famoso traspaso, ese famoso trueque, entre comillas lo pongo, entre Artur y Pjanic, que se dio el año pasado, si yo mal no recuerdo, por el cual tienen mucho que ver en este sentido las cláusulas de plusvalía, ¿no? Ustedes recuerden que a la Juventus le significó ese trueque una ganancia por plusvalía de alrededor de 50 millones de euros. Y se vuelve por lo menos a poner en relieve, en tela de juicio, el tema de las cláusulas, este tipo de cláusulas de plusvalía que son prácticamente de vital importancia en la redacción, hoy en los convenios de transferencia, ¿no? Y sobre todo en ganancias variables en los montos de transferencia de los jugadores. Si bien estas cláusulas de plusvalías no tienen una regulación expresa desde la FIFA, la UEFA o las distintas confederaciones a nivel mundial, y si bien no es menos cierto que el valor de la transferencia del jugador siempre es muy aleatorio a lo largo del contrato, ¿no? De hecho, la vida del jugador es absolutamente aleatoria desde lo deportivo y desde otras condiciones más que giran alrededor del desempeño no solamente deportivo, sino personal del jugador. No es menos cierto que a mi entender, estas cláusulas de plusvalía pueden de alguna otra forma determinar ciertos parámetros objetivos al momento de ejecutarlas, ¿no? Recuerdo en algunas oportunidades haber visto, inclusive en fallos o en lauros que han llegado al TAS, que una variable objetiva, o entre comillas objetiva, o como un parámetro mejor ubicado puede ser tomar el valor del mercado del jugador al momento de efectivamente concretarse el hecho que lleva el cobro de la plusvalía por parte del club vendedor. En algunos otros casos inclusive hemos visto que se ponen montos fijos, ¿no? Pero claro, montos fijos en concepto muchas veces de indemnización, no como en este caso que ha existido en concreto en este trueque entre Pjanic y Artur, que lo que ha existido claramente es se ha inflado el monto de la transferencia con el efecto de que ese ingreso por plusvalía le significa a la Juventus compensar a los efectos del fair play financiero. Exacto. Me parece que es un tema que la FIFA, que la UEFA, que las distintas confederaciones a nivel mundial deben abordar prontamente, una regulación expresa de las cláusulas de plusvalía.
Claro, el tema yo creo que es más, es sobre todo para eludir fair play financiero en Europa, que sí funciona y que hace que con unas plusvalías altas, pues seguramente el PIG se va a ver mucho menos golpeado que con unas plusvalías, y siempre ese ha sido uno de los grandes temas de los fondos de jugadores, y todo esto es precisamente el tema de cuánto vale un jugador, cuál es la amortización que se le tiene y sobre todo cómo se puede jugar con eso para eludir el fair play financiero UEFA, que es complicado y que lleva a los equipos a situaciones complejas. Creo que eso está por venir y van a... En Italia, los italianos, lo decíamos con Rafa, son creativos en varios asuntos que transgreden la ley o las normas y a veces salen bien librados y a veces no, pero desde Paolo Rossi por allá por el 81 hasta Moggi en la Juve siempre han tenido algunos problemas de este estilo. Rafa. Sí, en este caso yo coincido un poco con vosotros. Creo que más que un tema de derecho deportivo es un tema de ingeniería financiera y de irregularidades contables en la valoración de activos, porque al fin y al cabo los derechos federativos de los jugadores son activos de estas sociedades, incluso cotizadas en bolsa en Italia, que son los clubes deportivos. Mi editorial, en cambio, es una actualización del caso que os comentaba la semana pasada, en el que os daba cuenta de que el futbolista del Bayern de Múnich, Lucas Hernández, tenía que ingresar en prisión para cumplir una pena de 6 meses por haber quebrantado una orden de alejamiento de su actual pareja, cuando tuvieron incidentes en el pasado. Y finalmente, sobre la bocina, como se diría en el ámbito del baloncesto, la audiencia provincial ha salido al rescate del futbolista del Bayern de Múnich y ha estimado su recurso y ha suspendido la ejecución de la pena de prisión y la ha modificado por una pena de multa de 96.000 euros y un tiempo de suspensión de la pena, creo que de 4 años, con el cual no tendrá que cumplir el ingreso en prisión. Ha valorado la Audiencia Provincial de Madrid las circunstancias familiares y sociales del futbolista y los perjuicios que podría tener el cumplimiento de la pena y, sobre todo, muy especialmente, el hecho de que en la actualidad convive con la víctima y el hijo de ambos sin que se haya reportado ningún incidente en los últimos años, siendo este ya un asunto muy antiguo. Por lo tanto, el punto y final o punto y seguido, ya veremos, esperemos que final, es que por el momento queda suspendida la pena durante 4 años y no habrá de ingresar en prisión, con lo cual a su club se le quita de encima esa patata caliente de qué hacer con la situación contractual del futbolista, que es algo que ya nos hila, creo, Andrés y Marcelo, con el tema que vamos a tratar hoy, los contratos, precisamente. ¿No es así, Andrés? Sí, señor. Vamos a empezar. En el programa pasado hablamos de más o menos no, cómo está organizado el fútbol en cada uno de los 3 países, en Argentina, en España y en Colombia. Vemos cómo van a la cabeza, llamémoslo de una forma un poco inhumana, de producir jugadores los argentinos con una fábrica que funciona a todo pulmón bastante bien. Vemos cómo España tiene, por otro lado, una pirámide bien interesante, donde para llegar para crear un club y llegar a primera división, a ganarle al Barcelona, se requieren unos 9 años. Vimos cómo los árbitros, eso me llamó muchísimo la atención, la remuneración que tienen los árbitros en España, pues es una remuneración digna de un alto ejecutivo de muchas compañías, $12,000 si son árbitros centrales y obviamente de ahí para abajo, pero lo que es evidente es que están bien remunerados, como hay torneos provinciales, regionales. En Colombia no, casi no, pero en Argentina y en España sí, y eso pues obviamente se refleja en una calidad de fútbol porque hay más donde escoger. En Colombia llegan buenos jugadores, pero pocos.
Siguiendo con esto, pues ahora vamos a empezar a hablar de cómo se vinculan los jugadores con los equipos profesionales. Vamos a hablar de fútbol profesional, que tiene que ver básicamente con el reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores y los diferentes reglamentos en cada una de las federaciones, para empezar a encajar todo este rompecabezas, este puzzle, dirían los españoles, y entender cómo funcionan las tres zonas y para hacernos una idea de qué sería bueno hacer y qué les falta. Hay en algunos sitios, y ya lo van a hablar mis compañeros, hay una ley específica, en otros hay una convención colectiva, en otros simplemente se maneja el código del trabajo, el código sustantivo del trabajo en el caso colombiano, y cada uno tiene que hacer las adaptaciones que FIFA no sugiere, pero no impone. Es decir, FIFA dice, el contrato debe ser de esta forma. Lo primero que uno entiende, y lo dice FIFA ya, es, antes que nada, hay que respetar la ley nacional. Eso, por lo menos en Colombia, no sé en Argentina y no sé en España, pero eso por lo menos en Colombia había ciertas dudas. Es decir, FIFA, por ejemplo, en algún artículo dice que los contratos pueden ser de duración máxima de 5 años o un periodo de tiempo mayor si la legislación nacional lo permite. Acá se llegó a pensar que se podían hacer contratos de 5 años cuando la realidad y la ley nacional, el Código Sustantivo de Trabajo, dice contratos máximo a 3 años. Entonces, en los 3 países tenemos que hacer una adaptación inteligente e interesante de lo que dicen la legislación general de trabajo, la legislación especial o la convención colectiva y los ordenamientos deportivos. Voy a empezar por Colombia y voy a tratar de ir tocando cada uno de los temas con Rafa y el tema argentino, que tiene también con España y con Argentina, para no tener ningún tipo de discriminación, para poder entender cómo funcionan. Ya vimos, y lo sabemos todos, al menos todos los que oyen acá el programa supongo que lo saben, que los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales tienen que ser a término indefinido. Por duración, una duración definida, indica FIFA, y ahí viene la primera pregunta que nos hacemos todos es ¿cuánto pueden durar los contratos de trabajo en cada uno de los países? Yo empiezo respondiendo la colombiana. En Colombia, repito, no hay una legislación específica sobre los deportistas profesionales, por lo menos no en temas laborales, y tenemos que recurrir al Código Sustantivo del Trabajo, que es la Ley General del Trabajo en Colombia, que dice que puede haber contratos a término fijo, contratos que pueden ser de una duración máxima de 3 años, que deben ser siempre por escrito y que deben tener una fecha cierta porque si no sería otra modalidad de contrato de trabajo, una fecha cierta de inicio y de terminación. En contraposición a un contrato que a mí me gustaría para el fútbol, que son los contratos por duración de la obra, que tiene que ver con un contrato que dura mientras dure alguna actividad. Es decir, uno podría decir, se hace un contrato de trabajo hasta que termine el campeonato, pero en Colombia hay un problema, es que a diferencia de la Liga Española, que todos los equipos terminan al menos la misma semana, en Colombia muchos equipos están eliminados 1 o 2 meses antes, por lo que terminar el contrato de trabajo de aquellos jugadores de los equipos eliminados que ya van a empezar a eliminarse, pues sería injusto y estaría en contra del derecho de la igualdad. Pero, repito, son contratos a 3 años escritos y regulados en su totalidad por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo funcionan allá? Marcelo. Empiezo yo mientras Marcelo activa el micrófono. Dale. No se escucha. Bueno, ya estás. Venga, Marcelo. Dale. En Argentina hay una ley, que es la ley 20.160, que es una ley especial, que es una ley que prácticamente está en desuso. A partir del año 2009 no se sanciona, sino que se celebra un convenio colectivo de trabajo, que es la norma madre, el convenio 557/09, que establece un plazo de duración expreso, mínimo 1 año, máximo 5, más allá de, a partir de los 16 años se puede celebrar el contrato profesional, antes no.
Los jugadores profesionales entre los 16 y los 18 pueden firmar lo que se llama un contrato promocional, que es una extensión más reducida del contrato, sin perjuicio de firmar por 4 o por 5 años. ¿Qué otra cosa? Es un contrato de tipo, se lo considera un contrato especial, digamos, con sus características propias, diferenciadas de un contrato típico en otra actividad. Obviamente que forma parte del salario lo que el jugador pueda percibir, por ejemplo, en concepto de hospedaje que le pague, o en concepto de alimentos. Todo forma parte del salario. Se considera salario a esos rubros. No están estipulados, por ejemplo, no tenemos una regulación expresa con respecto a las cláusulas de rescisión en Argentina, ni en el convenio colectivo de trabajo, ni tampoco en la ley especial, y se aplica supletoriamente ante cualquier vacío legal la ley del contrato de trabajo. Obviamente siempre rige la ley más benigna para el trabajador. El convenio es un convenio bastante bien diseñado legalmente, estipulando los derechos, las obligaciones de ambas partes, estipulando el salario, prefijando cuáles son las categorías que se consideran profesionales dentro del fútbol argentino. Eso como una primera aproximación, ¿no? Bien. ¿En España? En España, como aproximación y siguiendo el esquema normativo, como has hecho tú respecto a Colombia, Andrés, también tenemos una norma general que sería el equivalente a vuestro Código Sustantivo de Trabajo y que en España se denomina el Estatuto de los Trabajadores. Pero esa norma no satisface las necesidades de regulación tan específicas que tiene el deporte y por eso existe una norma específica para todos los deportes, para todos los deportistas profesionales, no solo para los futbolistas. No es la única regulación laboral especial que existe en España. También hay otras, por ejemplo, para el personal de alta dirección, para los viajantes de comercio. Es decir, se trata de relaciones laborales que por sus características que la hacen distinta o incompatible con la regulación general necesitan una regulación especial. Y además, en un escalón inferior, tenemos convenciones colectivas también, como comentabas, Andrés. Y tenemos una por deporte y en casos incluso por género de deporte. Hasta ahora no son muchas los convenios colectivos que se han aprobado en España en el ámbito del deporte. Históricamente, durante muchos años, solo hubo 4, que eran el fútbol masculino, pero se decía del fútbol, el baloncesto, por lo tanto es lo mismo, el balonmano y el ciclismo. Más recientemente se hizo un convenio colectivo de fútbol sala, que es una especialidad del fútbol en España, un convenio de baloncesto femenino, que fue el primer convenio femenino específico en el deporte español, y el más reciente de todos, que es el convenio del fútbol femenino. Es decir, los convenios colectivos regulan sectores de actividad, ¿no? Pues en España, por ejemplo, existe el convenio colectivo de la industria siderometalúrgica, que agrupa a las empresas que se llaman convenio colectivo de la hostelería. Y en el caso del deporte, en vez de existir un convenio colectivo del deporte, existen convenios colectivos del fútbol masculino, el fútbol sala, el fútbol femenino, etcétera, etcétera. Porque, pues, por ejemplo, la retribución mínima garantizada obviamente está muy lejos lo que se garantiza para un futbolista de primera división masculina, que son, pues, para que os hagáis una idea, lo mínimo garantizado con las actualizaciones desde el año 2015 debe andar por los 160.000, 170.000 euros más o menos, mientras que en el fútbol femenino son 16.000 euros, estamos hablando casi de un 10%. Pero también es verdad que a lo mejor no llega ni al 10% lo que genera de ingresos propios el fútbol femenino en relación con el fútbol masculino, que da para esos salarios y para sostener muchos de los demás deportes o especialidades deportivas, en este caso, que reciben un tanto por ciento de la explotación principal del fútbol profesional, que es
la de los derechos de televisión. Y por terminar esta primera pincelada, ¿cuál es una de las características de esta regulación especial, tanto la que se contiene en el decreto 1006, que es esa norma laboral especial para los deportistas, como las que se contienen en los distintos convenios colectivos? Pues precisamente el principio general de que la duración de los contratos siempre ha de tener una duración determinada, que es algo que en algún capítulo anterior ya comentamos, que lejos de lo que pueda parecer es una garantía para el deportista, porque le permite que cada cierto tiempo, en función de la progresión de su carrera, pueda renegociar las condiciones o cambiar de club, en lugar de la situación anterior a 1985, en la que una vez que firmabas el contrato inicial, que por cierto en España la edad mínima para poder obligarse laboralmente son también los 16 años, siendo necesaria la concurrencia del padre o madre hasta que se alcanza la mayoría de edad a los 18 años, pero claro, esto hacía que cuando firmabas un primer contrato, o sea, la edad que fuera, anteriormente estaba sujeto a un derecho de retención con ese club y desde el año 85, como tiene que haber una duración determinada del contrato, que no existe ningún máximo, ya os lo adelanto, en las normas laborales españolas, pues eso motiva que los jugadores siempre estén en disposición de renegociar sus condiciones, ya sea renovando con su actual club, ya sea comprometiéndose con un nuevo club al vencimiento de su actual contrato laboral. Ahí vienen dos preguntas que yo tengo que no conozco y conozco la respuesta acá, que es muy sencilla, pero las convenciones colectivas, todos los jugadores deberán, es decir, los contratos, las convenciones colectivas están incluidas en los contratos de todos los jugadores, o es voluntario, como ocurre en muchísimos sindicatos, que hay trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, o como ocurre en las grandes ligas, es que todos los jugadores, por el hecho de firmar un contrato de trabajo con un empleador equipo de grandes ligas, pues está amparado directamente por convención colectiva. Por lo tanto, salarios mínimos, planes de retiro, temas de salud y obviamente todo lo que tiene que ver con remuneración va a estar regulado por una convención colectiva. Creo, pero puedo estar muy equivocado, que en Argentina todos los jugadores deben firmar y se acogen a lo que dice la convención colectiva, o se podrían retirar, y pregunto lo mismo en España. En Argentina todo jugador profesional que firma se acoge expresa y tácitamente a lo que dice la Convención Colectiva de Trabajo. Allí está absolutamente todo estipulado, inclusive temas que no hemos comentado en esta primera aproximación general que les di, pero ahí tenés, por ejemplo, las licencias que tiene el jugador por año, tenés el régimen disciplinario, las suspensiones por cuestiones disciplinarias y o económicas que se le pueden aplicar al jugador, independientemente, lógicamente, de lo que se estipule entre las partes, ¿no? Pero todo jugador profesional que firma contrato por escrito, que lógicamente se registra en la Asociación del Fútbol Argentino, un ejemplar se lo queda el club, otro ejemplar se lo queda el jugador, se acoge al convenio colectivo de trabajo. En España es exactamente igual. El convenio colectivo se aplica de forma imperativa, con independencia de que se haya recogido así o no en el contrato, que en la práctica se recoge siempre. Pero no está en disposición de las partes excluir la aplicación del convenio. Y cualquier cláusula que sea contraria a normas imperativas del convenio, es decir, que el convenio no permita salvedades o exclusiones, pues en caso de conflicto se acudirá a la jurisdicción social y el juzgado social aplicará el convenio colectivo aplicable a ese sector, a ese deporte en concreto, y por lo tanto acabará aplicándose lo que prevé el convenio. Ahí las partes no pueden excluir su aplicación. ¿Cada cuánto negocian esos convenios? Bueno, muchas veces se agota la vigencia sin que se haya renovado, y por lo tanto, y es fruto de inseguridad jurídica y de discusiones, porque el tema de la ultraactividad de los convenios no es nada pacífico y se deberían renovar cada 2, cada 4 años, pero bueno, en España el último fue de 2015 y ahí seguimos, se pactó la prórroga, pero bueno, siempre es fuente de inseguridad, porque es muy complejo sacar adelante un nuevo convenio. ¿Y en Argentina? En Argentina es exactamente igual, exactamente igual.
El último... siempre está planteando el tema de la ultraactividad. En Argentina es del 2009 y efectivamente es tal cual como en España, rige lógicamente el principio del orden público laboral, o sea, ninguna disposición puede ser contraria o más perjudicial que la establecida en el convenio colectivo de trabajo y supletoriamente en la ley de contrato de trabajo. En Colombia es más fácil, no hay sindicato, hay una asociación que funciona bastante mediocremente. La federación y los clubes son renuentes siquiera a sentarse a negociar con los jugadores. Al no haber sindicato, no se pueden aplicar las normas de obligatoriedad en negociación de convenciones colectivas, como puede pasar, por ejemplo, con los pilotos de avión o con las enfermeras. En este caso se trata de una asociación civil donde el secretario general, el presidente o como se llame, pues maneja algunas cosas. Su política es un poco violenta y no ha logrado mucho, pero repito, no hay. Pero bien, vamos, bueno, entonces empecemos a hablar del salario. El salario, ya lo dijo Marcelo y Rafa, nos dio un número. El salario mínimo, digamos que el salario en Colombia, el salario mínimo que puede pactar un jugador, pues es el salario mínimo, evidentemente. El salario mínimo en este momento en Colombia, ya les digo más o menos cuántos dólares son, para hacernos una idea, son $251. El salario mínimo que está obviamente en toda la territorio nacional, un salario mínimo es un poquito menos de $1 millón, pero podemos decir que son $250 al mes, bastante menos, muchísimo menos que en España. Nuevamente empezamos a ver cuál es la diferencia. Es un salario que se pacta mensual y adicional a estas remuneraciones, esta remuneración mensual, para los jugadores que ganan menos de 2 salarios mínimos, tendrán derecho a un auxilio de transporte y al año pagarán 15 días más de salario por un tema que se llaman las primas y las vacaciones. De manera que un jugador con el salario mínimo se puede ganar al año más o menos 12, 15 millones, son más o menos $2.500, $3.000 como remuneración total. Alimentación y estadía no se considera salario en especie, o por lo menos no. En otra actividad, lo sé, por ejemplo, que en pilotos aéreos sí que se considera, acá no. De manera que el salario va básicamente en esos $250. No todos ganan el salario mínimo. Hay jugadores que ganan muchísimo dinero, $60, $50.000, pero llamemos que la tropa gana un salario mínimo de $250, 230 euros, supondré yo, que remunera la actividad. Adicional a esto, obviamente hay una costumbre, yo creo que viene de Argentina, pero no lo sé, y ya me lo dirá Marcelo. Cuando empiezan las finales, hay un proceso, un momento de tensión entre los jugadores y los dirigentes, es los premios. Y es un tema que está allí, y es que se negocia por desarrollar desarrollar bien la labor, y entonces lo dicen es: si vamos a quedar campeones, ¿cuánto nos van a dar de premios? Eso podía estar pactado en el contrato de trabajo, las bonificaciones por lograr ciertos objetivos, pero lo que se hace en Colombia es que normalmente van 1 o 2 jugadores representativos del grupo y negocian unos premios que se los dan normalmente sin ningún tipo de obligación jurídica, y es un regalo que hay. Obviamente esto no paga impuestos, se negocia y se reparte de acuerdo a lo que los líderes del equipo a bien tengan saber. Entonces, digamos que adicional a la remuneración hay unos premios adicionales, hay contratos de trabajo con algunas bonificaciones por algunos temas, pero normalmente el salario es un salario muy plano, donde repito, no la mayoría, pero una buena proporción se está ganando el salario mínimo, que yo tengo mis dudas si ese sería un jugador profesional de acuerdo a lo que indica FIFA. De acuerdo a lo que indica la Federación Colombiana de Fútbol, dice el contrato de trabajo, el jugador profesional ganará
un jugador para ser profesional tiene contrato de trabajo escrito y deberá ganar al menos el salario mínimo. De manera que ahí hay una contradicción importante entre lo que indica FIFA y lo que indica la Federación Colombiana de Fútbol, a pesar de que FIFA indica que este artículo se debe copiar de manera textual. En Colombia, un jugador que gana $250 al mes es considerado un jugador profesional. La remuneración en sus dos países, ¿cómo es? Rafa. Bueno, en España la cifra que os di es la retribución mínima garantizada en primera división masculina. 120, ¿no? ¿Cuánto es 120.000 euros? No, eran 150 y pico mil, pero ya se ha ido actualizando con arreglo a la inflación desde 2015, andará por los 160, 170. Es que normalmente ningún jugador cobra el salario mínimo, todos suelen ya pactar cifras redondas a través de sus agentes. En segunda división, pues andará por los 80.000 euros anuales, más o menos, pero ¿qué sucede? Hay muchas categorías por debajo de esas dos en las que, aunque no hablamos de competiciones profesionales, hay auténticos futbolistas profesionales. No tienen un convenio colectivo para esas categorías por debajo de la segunda división y, por lo tanto, el único requisito mínimo es que cobren al menos el salario mínimo en España, que anda hoy en día por los 13.000 euros anuales. Es decir, que ya veis que el fútbol femenino, que os hablé que tenía un salario mínimo de 16.000 euros anuales, está muy poquito por encima del salario mínimo. Pero también hay que tener en cuenta que estos salarios están contemplados para jornadas completas, es decir, para un trabajo a tiempo completo de 40 horas semanales, 8 horas diarias de lunes a viernes. Que en el caso del fútbol las jornadas se distribuyen de otra forma por los días de partido y los días de descanso, etc. Pero a lo que quiero ir es que es muy habitual que en las categorías más bajas se pacte jornadas a tiempo parcial, en el entendido de que por los días y horas de entrenamiento no hace falta tener una jornada completa. Entonces, pongamos que un club le hace, pues de la cuarta o la quinta categoría, le hace un contrato a un jugador a mitad de jornada, entendiendo que con la mitad de una jornada ordinaria cumple lo que necesita el club y entonces en vez de pagarle los 13.000 euros mínimos del salario anual, le va a pagar pues 6.500 euros anuales. En España seguiría siendo un profesional porque está percibiendo la retribución proporcional del salario mínimo a el tiempo que efectivamente trabaja. Pero es que incluso más allá, la jurisprudencia en España declara la naturaleza laboral de las relaciones con independencia de que la retribución llegue o no al salario mínimo. Siempre que haya un pago y ese pago no esté de manera probada destinado a reintegrar al jugador un gasto que le está ocasionando el jugar al fútbol, en este caso, se presume que es un salario y por lo tanto hay relación laboral. Bien. En Argentina, ¿cómo está planteado el tema? Bueno, tenés una escala salarial que obviamente se actualiza anualmente. Esa escala salarial contempla para el fútbol profesional primera, segunda y tercera división del masculino. Primera división, aproximadamente traduciéndolo en dólares, por supuesto que nosotros hago esta aclaración, en Argentina estamos viviendo un proceso de devaluación del peso argentino muy grande, ya desde hace mucho tiempo, pero que se viene profundizando fuertemente en estos últimos 2 años. Por ende, traducido en dólares, hoy aproximadamente un jugador de primera división son $400-450. Un jugador de la segunda división B Nacional estaría más o menos en el orden de los $250-300 y de la tercera división alrededor de los $200, aproximadamente mensuales, por supuesto. A ver, por supuesto que la negociación de los premios, llevando lo que decías Andrés, es individual y colectiva, eso se estipula de acuerdo a cada situación, cada club, cada equipo o de forma individual. Y se deja plasmado en el contrato. Muchas veces, sobre todo los premios individuales, se dejan plasmados en el contrato. La verdad es que
el proceso es complicado en virtud de lo que yo recién les decía en Argentina, ¿no? El proceso de devaluación del peso es muy grande y lo que podía llegar a ser una suma por lo menos acorde a las necesidades, hoy está muy por debajo. Sin perjuicio de ello, a ver, normalmente los jugadores de fútbol profesional cobran lógicamente un monto superior al mínimo salarial, que podríamos traducir en un promedio en la primera división del fútbol argentino en aproximadamente unos, pongámosle, promedio $1.500 por mes. Ese puede ser un promedio. Estoy diciendo un número que quizás no es exacto ni mucho menos, pero un promedio en Argentina puede estar en aproximadamente de un jugador de primera división entre los 1.000, 1.500 promedio. Por supuesto que hay jugadores que ganan mucho más, pero bueno, a ver, el proceso de crisis económica, financiera de la Argentina, lógicamente repercute muchísimo en los clubes y en los salarios de los jugadores, sobre todo estos últimos 2 años. Como vemos, las diferencias son abismales entre... abismales. Son abismales, es imposible. Ningún club, yo creo que no conozco los brasileros, pero salvo los clubes brasileños es prácticamente imposible aguantar un jugador mientras en España el salario mínimo es ostensiblemente mayor. Yo creo que yo no conozco, y tengo que admitirlo, no conocía esa cifra, pero la realidad es absolutamente casi que ofensiva. Es imposible tener un equipo que llegase a tener una calidad mediana frente a los salarios pagados en España. Pero bueno, esa es nuestra realidad y no voy a decir eso. Hay un tema que a mí me gusta mucho, el contrato de trabajo en Colombia. Los contratos de trabajo a término fijo tienen una forma de prórroga que no es automática. Y es una prórroga muy interesante que ha tenido grandes polémicas y muchos jugadores se han ido. Y es que si faltando 30 días para terminar el plazo, ninguna de las partes indica a la otra su intención de dar por terminado el contrato de trabajo, el contrato se entiende renovado por una vigencia igual a la inicialmente pactada. Esto es muy interesante porque normalmente, y ese es uno de los grandes problemas que tienen los laboralistas clásicos, mi señora Juana, es que normalmente en cualquier empresa, cuando van a llegar a los últimos 30 días del contrato, la empresa, a pesar de que se quiera permanecer con el trabajador, ya no estoy hablando de un jugador de fútbol, le indica que hay una intención de no renovar el contrato de trabajo. Básicamente se evitan una continuidad grande y para que se pueda convertir en un contrato a término indefinido, que no ocurre, pero lo que hacen todas las empresas en Colombia es que un mes antes le indican al trabajador que no tienen intención de renovar, así sea que a los 2 meses o al mes y medio el trabajador vuelva a firmar un contrato a término fijo. Pero en el fútbol pasa exactamente lo contrario. Quien manda la comunicación, y es una comunicación que a los jugadores les produce un poco de susto, es el jugador que indica que no está interesado en renovar el contrato, aún si lo que le interesa es quedarse en el club. Es una estrategia de negociación, por lo menos yo la he utilizado y me ha funcionado muy bien, en la que la prórroga, pues los clubes, si se quedan callados, entenderán que el contrato de trabajo está prorrogado por un periodo de tiempo igual, pero los jugadores, y en eso la Asociación de Futbolistas Profesionales Colombianos ha sido muy juiciosa. Ahora, el 1 de diciembre, y ya vamos a hablar de la terminación, el 1 de diciembre todos los jugadores están mandando la carta. A los jugadores les da mucho susto, porque lo que dicen es, no, pero si le mando la carta de no renovación, quiere decir que no quiero volver a trabajar con ese club. Lo que uno les dice, no, es una estrategia de negociación donde uno le dice al club, mira, queremos seguir trabajando acá, queremos seguir jugando acá, pero lo que no queremos es cerrar la puerta para que otros equipos me puedan hacer ofertas. De manera que esa prórroga a mí me gusta mucho, es muy distinta a la que pasaba en Uruguay y que aprendimos todos en el laudo Rodríguez y Bueno, pero acá existe esa posibilidad. Hay una prórroga, obviamente se la inventó el Código Sustantivo del Trabajo para proteger al trabajador, el trabajador que desea seguir teniendo un contrato de trabajo y que si el empleador no dice nada, se le olvida o algo, pues el contrato se prorroga. Pero en el fútbol,
Con la misma norma, a mí me gusta muchísimo, me parece muy interesante la toma de decisión gerencial de la presidencia o el área de recursos humanos, si es que existe en un equipo de fútbol, es totalmente distinta. En el caso del fútbol es permanecer callados para ver si logran prorrogar el contrato. En el caso del resto de las empresas es inmediatamente indicar no hay una prórroga. ¿En Argentina o en España hay algo similar? En Argentina existió durante una época algo similar a eso, hasta el convenio colectivo, de que justamente con una cierta anticipación uno tenía que comunicar la intención de continuar o no continuar. De lo contrario, si nadie lo expresaba, se prorrogaba tácitamente. Igual que en Colombia. Eso, bueno, cláusula, a mi modo de ver, muy polémica, por demás polémica, que seguramente te puede servir ante una determinada circunstancia, quizás ante otra no, pero esa forma de prórroga, yo le llamaba la prórroga tácita del contrato, ante el silencio de las partes, dejó de existir con el convenio colectivo. O sea, aquí el actual régimen es, vos tenés un contrato que finaliza por el vencimiento natural, y por supuesto que si querés continuar te tenés que sentar a negociar un nuevo contrato de trabajo. ¿En España hay algo de eso, Rafa? Sí, en España el decreto 1006, que es la norma laboral especial de todos los deportistas profesionales, mira con recelo las prórrogas, precisamente por la razón que os decía de que irían contra la capacidad del deportista de sentarse a negociar su futuro. Y por lo tanto la regla general que establece es que los contratos se prorrogarán mediante sucesivos acuerdos al vencimiento del contrato. Y solamente permite como excepción que podrá haber un sistema distinto de prórrogas si el convenio lo establece. Los convenios colectivos normalmente no prevén un sistema de prórrogas. En la práctica que se hace, se establece muy a menudo la prórroga, pero no automática por la falta de comunicación en contrario, sino por el cumplimiento de una condición. Es decir, firmamos por 3 temporadas, pero si en la tercera temporada el futbolista es alineado en más de 30 partidos, al menos 45 minutos en cada uno de ellos y todos oficiales, se prorroga automáticamente un año más el contrato. Y lo que desde luego está prohibido es que quede únicamente al arbitrio del club la posibilidad de prorrogar o no el contrato. Por eso sería, en principio, contrario a los principios que os acabo de exponer, y la jurisprudencia declara la nulidad de esas prórrogas en la mayoría de los casos. Y el Tribunal Arbitral del Deporte en Rodríguez y Bueno lo dejó perfectamente claro. Existe la posibilidad... Las potestativas. Sí, existe la posibilidad de que haya opciones, por ejemplo, que se pacte, y FIFA sacó una circular que hoy en día es medio clandestina, que indicaba que podía haber una cláusula en que un club podía ejercer una prórroga unilateral siempre y cuando yo me acuerdo de 3 condiciones, pero pueden ser un poco más. Uno es que fuera mediante una suma importante de dinero, no eran 3 euros, hablaba de una suma importante. 2, que fuera firmada en un documento anexo al contrato de trabajo y las partes, jugador y club, la firmaran, y lo decía muy claro, en una letra más grande de la utilizada para la redacción del contrato, y que solo se hiciera por una vez. De manera que los clubes y los jugadores podrían, y está la circular y no he visto que la hayan derogado, podían pactar una prórroga unilateral por parte del club a cambio, repito, de una suma importante por ejercer la prórroga y un aumento interesante de salario. Porque lo que se habló mucho en Rodríguez y Bueno, y todo lo que se discutió en aquella época, es que lo que no podía haber eran unas prórrogas como las uruguayas, donde el club básicamente podría inclusive no aumentar el sueldo y prorrogar por un periodo importante y largo el contrato. Pero a mí estas opciones, y he redactado 1 o 2, donde el club dice, si usted es lo suficientemente bueno y yo estoy lo suficientemente contento, le doy un bono adicional y le prorrogo el contrato de trabajo por una sola vez con un aumento de salario interesante. Eso es posible. Eso, y a mí me gusta. Lo que pasa es que esas cláusulas un poco novedosas, al menos en Colombia, no son muy bien vistas. Pero sé que hay y sé que se han usado. Esas opciones en el deporte gringo son
absolutamente normales. El jugador... Ahora, son opciones de lado y lado. Puede haber otra que es más peligrosa, es que el jugador dice, yo me quiero quedar 3 años más acá. Y mediante una cláusula muy bien redactada, el club deberá ajustarse al deseo del jugador y se deberá quedar. Pero de eso en el fútbol no hay mucho. A mí me gustaría que se utilizaran más, porque uno de los problemas que hay en Colombia es que el contrato a 3 años, dicen los dirigentes que es muy corto. Y cuando se está haciendo un proceso de formación para sacar un jugador ya hecho de 24 años, pues resulta difícil por los 3 años y nuevamente por las cifras que da Rafa al respecto. A mí me gustaría que se utilizaran. No sé si hay alguna cláusula similar allí en Argentina o en España. En Argentina no, normalmente, este estilo de cláusula que me parece que es la que dice Rafa, firmamos por 3 años con una opción de 2 más ante el determinado cumplimiento objetivo, no es de lo más utilizada acá en Argentina. Bien. Acá en Argentina firmamos por 3 años hasta el 30 de junio o firmamos por 3 años y medio, que es una modificación que se hizo por el tema del COVID, la posibilidad de firmar por 1 año y medio. Antes eso no existía, ese medio año, pero ahora sí. Pero acá son cláusulas fijas, determinadas y listo. No se estila normalmente este tipo de cláusula que esté condicionada a una prórroga unilateral por parte de una de las partes a cambio de una mejora salarial, supongamos, ¿no? O de un beneficio en las condiciones laborales en general. Bien. Tampoco lo que a veces te puedes encontrar son fórmulas imaginativas para eludir las rigideces de las prórrogas, porque teniendo en cuenta que los efectos económicos de la extinción anticipada del contrato por voluntad del club no son automáticamente establecidos por la norma, sino que la norma remite en primer lugar a lo que se haya pactado entre las partes. Esto se puede utilizar para lo siguiente. En lugar de establecer una duración inicial y una prórroga y después decidir si la ejerce o no el club, que eso sería de dudosa legalidad, porque ya hemos comentado, lo que se hace es establecer una duración inicial mayor y contemplar que en caso de extinción anticipada por parte del club entre X y X temporada, y en este plazo la indemnización a abonar será tal cantidad. Y de esa manera consigues más o menos el mismo efecto, pero en puridad no estás ejercitando una prórroga unilateral, sino que tienes un contrato más amplio y ejerces una extinción anticipada, indemnizando lo que ambas partes han pactado como indemnización procedente para ese supuesto. Muy bien, muy bien. La clase de Derecho Laboral Deportivo está quedando primorosa. Ya vimos esto, no nos da tiempo para seguir. La próxima semana seguiremos hablando. Yo quiero hablar de la terminación del contrato y ahí nos viene un tema, bueno, de las cláusulas de rescisión tendremos que hablar, porque si bien creo que en Argentina y en Colombia no están permitidas, creería que se usan más que en España y además de manera más irracional. Pero vamos a seguir hablando. La próxima vez vamos a hablar de la terminación, de las fechas, de cuándo se puede terminar, si se puede iniciar un contrato a mitad de temporada, independiente de lo que diga la reglamentación FIFA. Las cláusulas, ya vimos la remuneración, la duración, las prórrogas, la terminación ya la vamos a ver. Y quiero entrar a hablar porque hay varios temas y en eso nosotros copiamos y copiamos mal de los europeos y los argentinos algunos temas de préstamos, de cesiones de jugadores. Yo me encontré y tengo una demanda ahora en la federación por un préstamo con una opción obligatoria. Y a mí me suena contradictorio una opción obligatoria. Entonces, seguiremos hablando de contrato de trabajo la próxima semana y quiero que tengamos en el tintero estas cosas. Vamos a hablar, repito, de duración, de terminación, de formas de terminar el contrato de trabajo de manera natural y terminación por justa causa. Y obviamente tenemos que hablar, y seguramente eso nos dará un tiempo, las cláusulas de rescisión. Rafa, Marcelo, muchísimas gracias.
Placer, como siempre. Como siempre, un abrazo. Nos vemos la próxima semana y ojalá mucha gente oiga estas charlas porque realmente está quedando un muy buen manual de derecho laboral deportivo. Un abrazo a todos. Luis, en las clavijas, muchísimas gracias, Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.